advertencia ha sido emitida por Protección Civil y esto obedece a las condiciones climáticas que nos esperan para las próximas horas. Todos los detalles de esta información se la presentamos en un momento. Quédese pendiente y en sintonía de Noticiero Hechos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Somos Célida Magaña y Roxana Webb. Gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato nuestros titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Los gastos en la Asamblea Legislativa son la de nunca acabar. Hoy le diremos cuánto dinero recibe cada diputado para la contratación de su personal. Militarización y manodurismo no nos resuelve el problema. El despliegue de batallones especiales no convence al Procurador de Derechos Humanos. Entérese qué le dice al gobierno. También le contamos por qué San Salvador es una de las ciudades más caras para visitar o vivir en América Latina. Un día después del intento de desalojo, conozca la situación de las familias en la comunidad El Espino de Antiguo Cuscatlán. En Ghana, África, una explosión de una gasolinera cobró la vida de 150 personas que se refugiaban de una tormenta. Durante la semana le hemos informado sobre la cantidad de asesores que tiene cada diputado y sus salarios. Y por si esto no fuese suficiente, hoy salió a la luz la cantidad de dinero que recibe cada parlamentario para la contratación de personal. Los gastos de los diputados siguen siendo escandalosos. Cada día surgen nuevas cifras de las inversiones que hacen en la contratación de personal y asesores. Dependiendo del puesto que se ocupe en la Asamblea, así será el presupuesto al que el legislador tendrá acceso y podrá distribuir como considere conveniente. Yo sí creo que los asesores, así como los diputados, los asesores y las asesoras son necesarias para el trabajo. ¿Cuántos asesores tiene usted, diputado? Mire, aquí en la Asamblea Legislativa yo no tengo ningún diputado. ¿Asesor? Ningún asesor. De acuerdo a la información proporcionada por uno de los diputados de la Junta Directiva, reciben las siguientes cantidades. Cada uno de los 5 vicepresidentes reciben $21,000 mensuales. En el caso de los 8 secretarios, el monto de cada uno es de $18,000. A los 70 diputados restantes se les otorga $12,000 a cada uno mensual. El presupuesto de la Asamblea es de $58.5 millones para este año. Para algunos es demasiado. Los gastos legislativos contrastan con los problemas económicos que atraviesa el país y los constantes llamados a la austeridad que hace el Ejecutivo. Esos montos son altísimos, ciertamente son altos y hay que de alguna manera, ojalá se cuente con la voluntad política de todos los partidos para poder regular esto. Y el diputado no es sábelo todo, necesita de alguna manera tener alguna asesoría técnica. Este tema está generando contradicciones entre los mismos partidos políticos. En el caso de las contrataciones de asesores, el PCN se desmarcó nuevamente que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Cepeda, esté dentro de su planilla, tal como lo informó la presidencia esta semana. La plaza de él, según nos enteramos, porque no tenemos nada oficial, fue una conversación que él tuvo con el expresidente Sigfrido Reyes, que al parecer le asignó un sueldo, le dio motorista y le dio secretaria. En la actualidad existe una comisión conformada por los mismos diputados de la Junta Directiva para verificar el debido uso de los fondos y si realmente es necesario destinar toda esta suma de dinero para hacer estas contrataciones. Lo que sí es una realidad es que no contribuyen a generar credibilidad ni confianza en este órgano de Estado. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Habiendo tanta necesidad en el país, y la fracción legislativa del Partido Arena presentó una pieza de correspondencia para la creación de una comisión especial que investigue un supuesto acoso cibernético por parte de algunas instituciones del Estado en contra de personas que son críticas del gobierno. De estos ataques cobardes que se realizan en contra de personalidades políticas porque se extienden a sus familias, a hijos, a esposas, madres de personajes políticos, y nos ha alarmado mucho que también se mencionen
a funcionarios públicos o oficinas del Estado que estarían detrás de estos ataques. Y un plazo de 10 días dio la Corte Suprema de Justicia a los diputados para que informen cuál es el avance en las reformas al sistema de pensiones. En el documento se debe plasmar cómo elevar las tasas de intereses de las pensiones. Evitar la pobreza en la vejez. Entonces, las discusiones tienen que tener a la base la realidad que tiene el país económica. Todos con una visión de país, porque aquí está de por medio la vejez digna de los trabajadores y trabajadoras del país. Y con el apoyo de todas las fracciones legislativas durante la sesión plenaria se aprobó la entrega de una prestación económica a los docentes que padecen enfermedades terminales del sector público. Los diputados destacaron la importancia de la labor docente en la sociedad y de esta forma esperan reconocer el esfuerzo que se hace. Pero aún se desconoce la cantidad económica en concepto de compensación que recibirían los profesores. Y como un preámbulo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy centenares de personas acompañados de organizaciones sociales participaron en una marcha que recorrió las principales calles de San Salvador. Durante el recorrido exigieron a los diputados la pronta ratificación de la reforma constitucional del artículo 69 que establece el derecho humano al agua y alimentación. Los participantes también pidieron la aprobación de leyes como la de la soberanía alimentaria y la Ley General de Aguas. Ponga mucha atención a lo siguiente. La Dirección Nacional de Medicamentos informó sobre el hallazgo de fármacos falsificados que pueden ser nocivos para su salud. Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de la Dirección Nacional de Medicamentos de que un laboratorio estaba falsificando productos farmacéuticos para ser distribuidos en diferentes puntos del país. Empezamos la investigación y nos dimos cuenta que este laboratorio está utilizando el método de buscar productos que sean productos de larga trayectoria en el país, copia el producto, registra la marca en Estados Unidos y comienza a vender los productos. El director de medicamentos advirtió que las consecuencias que pueden traer el consumo de estos medicamentos a la salud pueden ser graves. No pueden ser ni fabricados, ni exportados, ni menos consumidos o comercializados en el país porque no tienen autorización. Es decir, estos productos no se sabe si son seguros y eficaces para el uso de la población. Entre las medidas tomadas por la Dirección Nacional de Medicamentos está sacar de circulación en los próximos días los productos que aún se comercializan en varias farmacias a nivel nacional. Con imágenes de Rafael Argumedo, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla denunciaron que dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio fue encontrado medicamento de dudosa procedencia. Y lo que hace básicamente esta área es promover actividades, programas que vayan encaminados al progreso de jóvenes, ¿verdad? La atención de niños, pero en ningún momento atención médica. Y son insumos médicos y materiales médicos, medicinas no autorizadas, ¿verdad? Que han sido detectadas, ¿verdad? Y por eso pusimos la denuncia. ¿Y sabía usted que San Salvador es una de las ciudades más caras para vivir o para visitar en América Latina? Nuestra compañera Carolina Mengíbar investigó por qué. Lo que antes costaba $1 ahora cuesta $1. En un abrir y cerrar de ojos, los productos y servicios subieron de precio. Los salvadoreños ganan en colones y gastan en dólares, lo que vuelve a San Salvador una de las ciudades más caras para vivir o visitar en América Latina. Todo sube 8.75 veces. Y yo pongo ejemplos tan sencillos como cuando uno para en un semáforo, antes lo que comprara, mangos, lo que fuera, ¿cuánto le decía? $1. Hoy le dicen $1. La dolarización nos entró en un encarecimiento de todo. Pero si usted ve el salario mínimo, no ha subido desde ese entonces 8.75 veces. En la actualidad, el salario mínimo en el área de comercio y servicios es de $251.70. Hasta el mes de octubre del año anterior, el costo de la canasta básica era de $193.10. Y el gasto familiar a la fecha ronda los $306. Rafael trabaja desde hace 15 años.
Su salario mensual es de $220, es decir, gana $31 menos del salario mínimo. Apenas le alcanza para cubrir sus necesidades y las de su familia. Las tiendas de ropa en centros comerciales están por ahora fuera de su alcance. Pero en estos tiempos está fregado hallar empleo bueno, ¿verdad? Pero para irla pasando, ahí vamos cubriendo los gastos. ¿Usted cómo le hace? ¿Hace un presupuesto? Bueno, todo medido, va, todo comprando las cosas necesarias. Se dice que las mujeres son capaces de multiplicar todo lo que llega a sus manos, pero en una economía como la nuestra se vuelve complicado, incluso para las solteras. Los gastos en alimentación y transporte absorben el 60% de su salario. Más que todo en el pasaje, en la comida y bueno. ¿Diario cuánto gasta usted? Quizás unos $4. En San Salvador se repite el fenómeno que se da en la mayoría de ciudades de Latinoamérica. Al norte se ubican quienes logran cubrir todas las necesidades de su familia. Cuentan con un automóvil, con una casa propia y con educación de primera para sus hijos. Y al sur se ubican aquellos que deben ingeniárselas para lograr que lo poco que ganan en la quincena o el mes logre alcanzarles para darle lo necesario a sus familiares. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el 60% de los empleados públicos y privados ganan en promedio un salario por debajo de $300, resultados que colocan a El Salvador como uno de los países con mayor inequidad en la región centroamericana. Cuando un sueldo no logra cubrir los gastos familiares, el endeudamiento parece inevitable. El Salvador es uno de los países que destaca en el plano de su deuda personal y es una deuda que por desgracia es para consumo. La deuda en consumo es la más dañina para las ya deterioradas economías familiares. El acceder a una vivienda digna es casi imposible, cuando entre los requisitos están ganar más de $3.000 y pagar cuotas de entre $800 y $1.000. Aquí ya estamos hablando de ciertos sectores de la construcción de propiedades de arriba de $500,000, por el amor de Dios. Estoy hablando de que aquí la estructura salarial es totalmente inequitativa, entonces aquí se está construyendo para unos cuantos, para pocos. Los bajos salarios y el alto costo de productos, bienes y servicios vuelven menos atractivo a El Salvador tanto para inversionistas como turistas. Los que no tienen otra salida deberán seguir haciendo números y restando en vez de sumar al momento de comprar lo necesario para su hogar. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Con esa información hacemos la primera pausa comercial. En unos minutos regresamos. En minutos, entérese cómo evalúan el primer año del actual gobierno quienes velan por los derechos de los migrantes. El procurador de Derechos Humanos advirtió al gobierno que para combatir la delincuencia deben implementarse medidas integrales y no de represión. Esto en referencia al reciente despliegue de batallones especiales. El manodurismo, la militarización, la sola intervención policial la hemos realizado durante 20 años y ya sabemos que la receta de únicamente militarización y manodurismo no nos resuelve el problema. El procurador de los derechos humanos advirtió al gobierno sobre el intento de frenar la delincuencia con el uso de la fuerza. Criticó que con los 3 batallones especiales que prepara el ejército se piense en reprimir y no en implementar medidas integrales. Solamente esos batallones y la militarización no es la respuesta, es que ya se ha hecho. Por las últimas 2 décadas, después de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada ha estado fuera. La violencia que sufre El Salvador no es una violencia de un conflicto armado típico, es una violencia que tiene muchas causas. Sin investigación policial, sin inteligencias efectivas, sin coordinación entre las instituciones, no vamos a superar estos niveles de violencia. Entonces no basta la sola presencia de batallones, a los que además hay que controlar que no abusen de los derechos humanos. Por el momento, las fuerzas élites del ejército anunciadas por el presidente Salvador Sánchez Serén solo han operado en 2 diferentes casos y zonas del país. Aguilares con la muerte de un subteniente y en Usulután con la desarticulación de estructuras delictivas. El defensor de los derechos humanos cree no se debe dejar de lado las sugerencias del Consejo Nacional de Seguridad.
Yo tengo la convicción que el Consejo de Seguridad sí está funcionando. Recordemos que el Consejo de Seguridad no es una instancia ejecutiva operativa. El Consejo de Seguridad es una instancia asesora con una participación altamente plural del Estado y la sociedad, y ha formulado sus recomendaciones y está dando seguimiento a estas recomendaciones, sobre todo en materia de prevención. También lamentó que el gobierno y las fuerzas de seguridad poco caso han hecho a sus sugerencias, una de ellas a favor de las víctimas del flagelo. Yo estoy instando al gobierno y a las instituciones del Estado a que no retarden más el inicio de un programa humanitario a favor de las familias que son víctimas. No podemos seguir retardando la creación de programas de protección, de albergues, de asistencia psicosocial o fondos económicos para las familias que están sufriendo la violencia. El problema de la delincuencia en el país se considera grave y no es para menos. Mayo se ha posicionado como el mes más violento del año, con 641 crímenes. En conclusión, el procurador de los derechos humanos dijo que optar por la represión puede resultar contraproducente al problema. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Y a medida avanza el mes de junio, los hechos violentos no se detienen. En la colonia Tierra Virgen de San Martín fue atacado Douglas Alexander Pérez, de 24 años, quien fue trasladado al Hospital Nacional de San Bartolo, donde murió. En ese mismo centro médico falleció Mario Boris Granados, de 21 años, quien resultó lesionado de bala el pasado 1 de junio en las cercanías de un supermercado de ese municipio. En Soyapango se registraron otros 2 asesinatos. Todos los casos ocurrieron entre las 7 y 8 de la noche del miércoles. Un hombre de entre 45 y 50 años no identificado fue asesinado sobre el kilómetro 7,5 de la carretera de Oro, jurisdicción de Ilopango. El crimen ocurrió a eso de las 5:45 de la mañana y se supone que la víctima iba a su trabajo, pues vestía con un pantalón azul, camisa blanca y portaba un maletín. Se desconoce el móvil del homicidio y no se reportan capturas. Y siguen las evaluaciones al primer año del actual gobierno. Esta vez, el Instituto Salvadoreño del Migrante señala una serie de desaciertos cometidos por el segundo gobierno del FMLN. El periodista Julio Guevara nos cuenta más. Los salvadoreños en el exterior no somos prioridad para el gobierno. Es el reclamo que el Instituto Salvadoreño del Migrante dirige al gobierno. Señala que durante los primeros 365 días de gestión de Salvador Sánchez Serén es poco o casi nada lo que ha hecho en materia migratoria. El Salvador demuestra que hoy en día un rezago en cuestión de leyes vinculadas al fenómeno migratorio. Esa visión legal anticuada sobre la realidad genera fuertes contradicciones entre los que somos y los que dice que somos. Creemos que la ausencia de política migratoria en este gobierno no es porque no sepan que hace falta. Yo creo que hay un problema de institucionalidad en el país que no permite intervenir en esta realidad migratoria. Miles de salvadoreños residentes en otros países prácticamente están abandonados, aseguran. Citan como deudas del Ejecutivo agilizar acceso a partidas de nacimiento en el exterior, facilitar mecanismos de cotización, el reconocimiento de una ciudadanía transnacional e incluir a compatriotas en elecciones legislativas y municipales. Por lo tanto, si no trabajamos, si este gobierno no hace algo por modificar la estructura, la institucionalidad en el país, vamos a seguir y vamos a continuar haciendo de la migración solamente contándola con el número de remesas que están llegando. Muestran preocupación además por el incremento de salvadoreños retornados. Según sus estadísticas, el 2014 cerró con 51,000. También ven con alarma que en los últimos meses el número de deportados desde México está aumentando. Para Insami, los países del Triángulo Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, podrían haber negociado con Estados Unidos para que menos ilegales lleguen a tierra norteamericana. El plan del Triángulo del Norte, de Alianza para la Prosperidad, nosotros creemos de que hay cosas que no se han dicho. Y entre esas cosas que nosotros creemos que no se han dicho, está precisamente sellar fronteras en Guatemala y en México. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo de México la mayor, si se ha aumentado un 60-80% de las deportaciones desde México para El Salvador y 55% para Honduras,
quiere decir de que algo se pactó ahí para poder sellar las fronteras y entonces ya no llegan hasta Estados Unidos, sino que desde México están siendo retornados. Los salvadoreños que deciden viajar ilegalmente a los Estados Unidos cada vez son más de acuerdo a los datos de estas personas. La causa es la escalada de violencia que vive El Salvador. Señalan que en la actualidad el 60% de migrantes decidió viajar por vivir bajo amenazas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y a propósito de la migración, FUSADES y UNICEF piden políticas sociales para que este fenómeno social no derive en la desintegración familiar. Encontrarse con una familia compuesta solo por una mamá y sus hijos parece se ha convertido en lo más común de la sociedad, pero tras el aumento de familias monoparentales existe una serie de consecuencias. Según un estudio presentado por UNICEF junto a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, indicó que el fenómeno de la migración ha sido el punto de partida para la desintegración. Un desquebramiento del núcleo familiar, que de alguna manera hay que reconstruir ese tejido social, ese núcleo familiar que es tan importante para el desarrollo de la niñez de una manera estable. Entonces hay un reto importantísimo de aquí en adelante. El representante de la UNICEF en El Salvador revela datos más alarmantes. Un pronunciado aumento de niños y niñas entre 14 y 17 años jefes de hogar, lo que da cuenta a la urgente necesidad de reformar las políticas públicas de acuerdo a las transformaciones que desde hace 20 años vienen sufriendo las familias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es de que muchas veces las políticas públicas que vemos en El Salvador están dirigidas a sujetos de derechos, a personas. En este caso ya vemos aquí una necesidad de que políticas públicas se orienten a un factor fundamental, es de que hay muchos niños que son jefes de hogar. La zona rural es la más vulnerable, pues según este y otros estudios, las políticas sociales son aún excluyentes. Porque hay un número importante de niños en este país que no les alcanza el tren de desarrollo. Las familias en zonas rurales están peores en todas las condiciones sociales y económicas de que las familias en zonas urbanas. El estudio denominado Una mirada a las familias salvadoreñas, sus transformaciones y desafíos, desde la óptica de las políticas sociales con enfoque de la niñez, será entregado a las autoridades gubernamentales como insumo para fortalecer los planes y estrategias impulsadas en el quinquenio. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. En minutos, entérese qué ha pasado con las familias de la comunidad El Espino un día después de recibir una orden de desalojo. Un día después del intento de desalojo, regresamos a la comunidad El Espino de Antiguo Cuscatlán para conocer la situación de las familias que habitan en la zona. Alejandra Canales nos informa. Es la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán, emblema del drama humano que viven miles de familias que no cuentan con un techo propio. Sus pobladores han regresado a sus actividades diarias, pero sin superar el miedo a un desalojo. Pero aquí, en la comunidad, no hay. Hay luz, sí tienen. Aquí solo yo porque no tengo. Raquel actúa con normalidad ante la mirada de sus hijos, pese a no saber qué pasará con ellos. Es madre soltera y no tiene a quien acudir si le arrebatan lo único que tiene, esta champa de lámina y cartón. No sé, nos sentimos mal, vea, porque no es fácil. No es fácil para dónde, no tener para dónde ir. Pero primero Dios, primeramente la fe en Dios y después primero Dios que nos apoyen. Luego de 24 horas del intento de desalojo, las noticias sobre ayuda llegan a cuentagotas. El gobierno anunció que no va a desamparar a las 80 familias residentes, pero hasta ahora nadie tiene claro qué pasará. En nuestro recorrido por aproximadamente 2 manzanas de terreno, Yanira, quien tiene 37 años de vivir ahí, dice estar dispuesta a dejar su casa siempre y cuando le garanticen un título de propiedad, pues se niega a usurpar otro terreno. Puchica, solo yo tengo 37 años de vivir acá
y vienen y nos quieren despojar. Se dice que a los 15 años uno ya es dueño de aquel lugar, pues. Mis abuelos aquí murieron enfermos de tanto trabajar y créame que sí, yo me siento traumada, pisoteada me siento, pues que como mujer no nos están respetando. Estos son mis amigos. Los niños en su inocencia desconocen la realidad incierta que enfrentan junto a sus familias. Los ancianos viven una historia similar. Su avanzada edad no les permite comprender o dimensionar el problema, aunque reconocen sentir miedo a su futuro. Pues sí, otra gente me aconsejaron, ¿va? Porque ellos dicen que como mi papá, 70 años trabajó aquí. Es colono. Sí, y él se murió aquí. Después quedó mi hijo trabajando aquí. Ahora ya no trabaja aquí porque como ya ni trabajo. Así es que a bastantes años yo vine bien cipota. Días corren y el plazo se vence el próximo martes. Los habitantes deberán desalojar este terreno sin importar si tienen o no un lugar donde trasladarse. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y el procurador de los derechos humanos calificó la orden de desalojo de la comunidad del Espino como grave violación a los derechos de las familias. Aclaró que los desalojos masivos también atentan contra el acceso a la vivienda. Me ha llamado la atención la insensibilidad con que vi actuar en los medios de comunicación al juez de la causa, ¿verdad?, que pretendió realizar el desalojo. Me parece que debe darse la oportunidad de darle alternativas a la familia. El desalojo debe venir después de agotar toda posibilidad de alternativas. Ya se ha instalado una mesa de diálogo con el gobierno, la Procuraduría está participando porque hay una obligación de darle salidas a estas personas. Por otro lado, la tranquilidad ha llegado a decenas de familias de una colonia en Cuscatancingo. El Ministerio de Obras Públicas está por concluir los trabajos de mitigación de una cárcava. La cárcava al final de la urbanización Ciudad Futura 2 de Cuscatancingo hizo colapsar la red de tuberías de agua potable negras y residuales. También amenazaba con minar un tramo de la carretera de Oro que conecta con el Redondel Integración. Tras la intervención de Obras Públicas, el peligro ha disminuido. Hemos intervenido en 800 metros cúbicos de excavación y desalojo, 1.951 metros cúbicos de relleno y compactación de tuberías, 300 metros cuadrados de construcción de base de suelo cemento, hemos colocado 300 metros cuadrados, vamos a colocar la carpeta asfáltica de esto y en total afectó 55 metros, es decir, casi media cuadra de afectación directa. Directamente fueron afectadas 50 familias y por supuesto directamente han sido beneficiadas esas 50 familias. Pero esta urbanización tiene más de 2.000 viviendas y que este era el centro donde se recolecta toda agua potable, aguas negras. Para eliminar esta cárcava han unido esfuerzos la alcaldía de Cuscatancingo, ANDA, Obras Públicas y la misma comunidad. Los trabajos ascienden a un monto de más de $106.000. El monto del MOP anda por $86.000. Una parte también la ha puesto ANDA, que tiene que ver con las tuberías, sobre todo las reconexiones, y la alcaldía ha puesto un poco más de $17.000 para que este proyecto se realice. Los habitantes de la zona agradecieron la oportuna intervención ante la amenaza del invierno. Ellos nos han respondido ante la problemática. ¿Era bastante seria la amenaza que esto tenía para su vivienda? Claro que sí, era fuerte la presión porque en realidad se hizo una cárcava muy profunda y grande. Esta cárcava se encuentra en su fase final de reparación, de acuerdo a las autoridades de Obras Públicas. Durante el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, también se ha destacado que han intervenido en 124 cárcavas a nivel nacional con una inversión de $9.3 millones. En Cuscatancingo, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos.
mandatados. Y el Ministerio de Medio Ambiente espera que el nuevo oleaje que afectará las costas del país inicie este viernes. La ministra hizo recomendaciones a la población. Sobre todo el día sábado, olas de hasta 2.1 metros con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. De manera que pedimos a todos los bañistas que por favor se abstengan de ir a la playa. Y Protección Civil ha emitido una advertencia a nivel nacional por las lluvias que continuarán durante el fin de semana de forma dispersa y aislada con intensidades de moderadas a fuertes. Ante esta advertencia, las comisiones del Sistema de Protección Civil deben mantenerse vigilantes. La población además debe evitar transitar en presencia de lluvias eléctricas en campos despejados para evitar ser alcanzados por un rayo. No introducirse a ríos, mantenerse además alejados de paredones y la navegación marítima, pesca artesanal y deportiva, evaluar las condiciones. Por cierto, las amenazas de deslizamientos e inundaciones aumentarán en los próximos meses y algunas comunidades ya están en alerta. Luis López nos detalla en el informe. La temporada de lluvias cada vez se acentúa en el territorio nacional. Los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra aumentan. Entonces sí, ya comienzan a haber cambios en las zonas del mapa. Eso quiere decir que ya las lluvias pues comienzan a penetrar en el suelo y a incrementar la susceptibilidad. A medida siga lloviendo, ¿verdad?, esa susceptibilidad puede irse incrementando. Eso dependerá de cómo se comporten las lluvias en el transcurso de los próximos días. Problema recurrente, las inundaciones. Amenaza que cada temporada de lluvias pone en alerta a comunidades como La Minerva, en San Salvador. Peligroso, porque cuando ya se crece el río, se unen los tres ríos y están fuertes, es bien peligroso, porque para el Ida, vea que el 9 de noviembre creo que fue horrible, porque casi todo este sector salimos afectados, todos. Bueno, nos han evacuado a veces por inundación y a veces por prevención. Cuando hay demasiado, que dicen que va a haber muchas lluvias y el río ha crecido de nivel naranja, ya nos sacan. Cerca del 10% del territorio nacional está expuesto a las inundaciones. Aparte de las constantes y fuertes precipitaciones, los malos drenajes y la acumulación de basura son las principales variables que afectan en este problema. El aumento de las lluvias también incrementa el caudal en los ríos. Por hoy no se han reportado desbordes, pero estamos expuestos y los riesgos son latentes, especialmente en las áreas donde históricamente han sufrido este problema. Los colores pastel, rojo, naranja y amarillo corresponden a las zonas susceptibles a inundaciones y efectivamente visualizamos que las zonas con mayor susceptibilidad, como lo menciono, se encuentran en la franja costera. Algunas zonas de los valles interiores, por ejemplo, los alrededores de lagos, lagunas, embalses, también son frecuentes las inundaciones por el mismo incremento que pueden tener estos cuerpos de agua. La temporada de lluvias apenas inicia. Algunas comunidades están preparadas, organizadas para responder ante una emergencia. Pero falta mucho para reducir las amenazas, la vulnerabilidad y lograr una plena cultura de prevención. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Vamos ahora con el economista de la prensa gráfica. Desde la sala de redacción de El Economista les presentamos las noticias más relevantes. Suiza. La Fiscalía General de Ginebra anunció que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por blanqueo de dinero tras llegar a un acuerdo por el que la entidad pagará unos 38 millones de euros a las arcas estatales. Costa Rica. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y el Instituto Tecnológico de Costa Rica iniciaron un proyecto para producir energía a base de madera. Para ello, ambas instituciones establecieron en una finca comercial en Turrialba un ensayo de plantación forestal energética de aproximadamente 7,000 árboles. Nicaragua. El Ministerio de Energía y Minas de ese país publicó una nueva banda de precios de referencia para el desarrollo de proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Bajo ese sistema, la energía eólica
eléctrica tendrá un precio de referencia mínimo de $66 el megavatio hora y de $80 el máximo. Estados Unidos, la empresa tecnológica Apple anunció que su reloj inteligente Apple Watch saldrá a la venta en España, México, Italia, Singapur, Corea del Sur, Suiza y Taiwán el próximo 26 de junio. Canadá. Las ventas mundiales de automóviles crecieron un 2% en el mes de abril gracias a la demanda de los mercados de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, según un informe elaborado por la institución financiera canadiense Scotiabank. Esto fue todo desde la sala de redacción de El Economista. Y ahora contigo Money puedes hacer una carga de dinero a tu cuenta, pagar las facturas, hacer autorrecargas de saldo, enviar y recibir dinero, recibir remesas internacionales también, todo desde tu celular Tigo. Entra al menú de servicios, ya sea por la app o también puedes marcar el asterisco 555 numeral. Ahí eliges el servicio, te llega un mensaje de texto de confirmación de forma inmediata al terminar tu transacción. Y la seguridad está más que garantizada porque cada vez que realizas una transacción lo haces con tu PIN de seguridad de forma fácil, rápida y segura. Y ahora lo dejamos con algunas recomendaciones para su hogar a tener en cuenta para evitar el dengue y la chikungunya. Hola, los saluda Roxana Webb y a continuación voy a compartir con ustedes algunas de las medidas que podemos tomar en cuenta en nuestra casa para evitar los criaderos de zancudo y así prevenir las enfermedades que se producen por ellos. Por ejemplo, recuerda limpiar continuamente la pila de tu casa. Además, ocupa mosquiteros, son una muy buena opción y además están a un precio muy accesible. Igual recuerda durante las noches cerrar las ventanas y así evitarás que entren mosquitos a tu casa mientras tú estás durmiendo. Igual recuerda también limpiar las canaletas en tu casa de manera continua y también recordarles que todos esos recipientes o macetas que tenemos en el patio hay que tener mucho cuidado con ellas, evitar que se empoce el agua o que se mantenga durante bastante tiempo ahí porque este también puede ser un foco o un criadero de zancudo. Con estos tips me despido. En minutos, aumentan salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. En Ghana, una explosión en una gasolinera provocó la muerte de al menos 150 personas. Yesel Tobías, de La Voz de América, nos tiene los detalles. La prensa ghanesa reportó que la explosión y el incendio que resultó ocurrieron en una estación de gasolina cerca del Círculo Warme Krumah, en el norte de Accra, la capital del país. Un portavoz del servicio de bomberos del país dijo que los equipos seguían en el lugar de la deflagración recuperando cuerpos a primera hora de la mañana del jueves. Llegó una llamada debido a la lluvia y respondimos solo para encontrar que todo el lugar estaba en llamas. Aún estamos investigando la causa del incendio, pero hubo explosiones intermitentes debido a la conflagración. El presidente de la nación visitó el lugar del desastre. Ayer los servicios de emergencia, incluyendo militares, policías y servicio de bomberos, fueron llamados para ayudar. Pudieron rescatar a un número considerable de personas, pero desafortunadamente un gran número de personas perdió la vida. La televisora nacional mostró cadáveres que estaban siendo amontonados en la parte trasera de una camioneta y otros cuerpos calcinados atrapados en medio de los escombros. Accra ha soportado 2 días de intensas lluvias que han inundado casas, provocando apagones y han dejado muchas calles intransitables. La causa de la explosión ocurrida durante la noche no se conoció de inmediato. Yesel Tobías, para La Voz de América. En Estados Unidos, un hombre fue rescatado por agentes policiales cuando su vehículo se incendiaba en Carolina del Sur. El incidente se produjo luego que el hombre chocó contra un edificio. No lograba salir del carro porque se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia y allí descubrieron que había una persona atrapada. El joven rescatado podría enfrentar cargos por conducir en estado de ebriedad. Y también en Estados Unidos, una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew reveló que el 72% de estadounidenses está de acuerdo con una reforma migratoria para que los indocumentados
puedan trabajar y vivir en la nación estadounidense. Además, el estudio señaló que un 56% de republicanos apoyan que los inmigrantes deben cumplir algunos requisitos para permanecer en el país. El tema migratorio se perfila para ser uno de los principales durante la campaña para las elecciones presidenciales del 2016. Y en la ciudad de Los Ángeles, siempre en los Estados Unidos, el salario mínimo podría elevarse de 9 a 15 dólares. La iniciativa fue aprobada con 13 votos a favor y 1 en contra. Sin embargo, debe pasar por otra ronda de votación, más la firma del alcalde Eric Garcetti. Se espera que el aumento se haga de forma gradual a partir del 1 de julio de 2016 hasta el 2020. El primer incremento elevará el salario mínimo a 10,50 centavos de dólar. Y en el estado de Texas, 2 policías y un hombre vivieron momentos de angustia en la ciudad de Austin cuando el hombre dijo a los policías que tenía un encendedor en sus manos y haría prender en llamas su vehículo. Cuando los agentes intentaron hablar con el hombre, este entró al automóvil y lo explotó, provocando el lanzamiento de los 3. Pero el sujeto volvió a entrar al vehículo en llamas. En el video se observa su desesperación por las quemaduras. Aunque la policía continúa con las investigaciones, se cree que fue un intento de homicidio. Y en Guatemala el mal tiempo ha causado graves daños en el municipio de Quetzaltenango, quedó en su mayoría inundado. La población sufrió los estragos durante varias horas. Estas impresionantes imágenes fueron captadas cuando una corriente generada por las fuertes lluvias arrastró un pick-up hasta caer en un tragante. El incidente ocurrió en el mercado del municipio. Por fortuna, no se encontraban personas en ese vehículo. Nuevamente hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida. Ya volvemos. Nos enlazamos de inmediato con Carlos Artiga, que nos tiene un adelanto de los deportes. Buenas noches, Carlos. Adelante. Muy buenas noches, Célida, Roxana, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas. Muy bien, Carlos. Contenta que ya casi viene el fin de semana. Casi llegamos ya al viernes, ¿no? Y en realidad desde hoy comienza el fin de semana para muchos. Hoy es, ¿cómo le dicen? Jueves. Viernes chiquito, ¿verdad? Viernes chiquito. O viernes chiquito. Nunca he comprendido eso de chiquito, Carlos, de sábado chiquito, pero para bueno. nosotros tres no. Es porque ya casi vamos llegando, entonces como que fuera viernes. Y con ambiente de viernes hacemos pizarrón deportivo en unos cuantos minutos porque se están jugando ya las finales de la NBA, vamos a hablar de eso más adelante, pero también traemos información de la selección salvadoreña, imágenes que gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana tenemos de la preparación tanto de la selección chilena como de la selección de El Salvador, reconocimiento de cancha del estadio El Teniente en Rancagua, al sur de la capital chilena de Santiago, donde mañana El Salvador estará jugando a las 4 de la tarde, hora local, contra la selección de Chile, la selección de Sampaoli, que ya dio a conocer el 11 titular. También se maneja un 11 titular posible. Mira, ahí estamos viendo ya parte de los legionarios, Rafa Burgos, Carles Cuadrat, Arturo Álvarez, en fin, el staff, el equipo, Pablo Punget, por cierto, ahí está Arturo nuevamente. Todo el equipo salvadoreño listo para este amistoso y claro, lo más importante, dejar una mejor imagen de lo que se mostró. Que vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más de Noticiero Hechos, 8:54 de la noche. Ya volvemos. Y para finalizar les vamos a mostrar una imagen refrescante y pues de un muy bonito lugar donde pueden encontrar desde cócteles, deportes acuáticos, música en directo y hasta pizzas en horno de piedra. Impresionantes las imágenes. Es uno de esos negocios que hacen soñar con vacaciones y en este caso visitarlos no es precisamente fácil porque está en las islas Fiji en medio de una barrera coralina y solo es posible llegar en barco porque ocupa una plataforma flotante de 2 pisos. Y desde el puerto comercial de Port
de Nauru se tardan unos 45 minutos, aunque la costa más cercana está a 10 minutos en lancha rápida. Un paraíso al alcance de pocos que un dron ha grabado para estimular la imaginación de los soñadores. O de las soñadoras, como nosotras. Esto nos muestra los muchos tesoros que encierra el planeta Tierra y que aquí, en Noticiero Hechos, pues le ayudamos a descubrir y conocer al menos en imágenes, ya que por viajar de esta forma no se paga. Qué lindo. Qué bonitas imágenes para disfrutar de unas buenas vacaciones. Con estas imágenes concluimos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la haya disfrutado así como nosotras acá. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bendiciones.